a una necesidad, ya sea general o específica. Y esto lo hacemos a través de un modelo de colaboración empresarial. A partir de las necesidades del sector tránsito y transporte, hemos generado alianzas y estrategias para diseñar e implementar soluciones a la medida. Desde nuestra fundación en el 2002, participamos en distintos proyectos de interés nacional e internacional. Y esto nos ha permitido tener una gran experiencia en el sector. Hemos ampliado y fortalecido nuestro conocimiento y esto nos permite identificar las necesidades y expectativas de las principales ciudades del país en materia de movilidad y tránsito. Por eso es que las soluciones que brindamos son acordes a las necesidades del sector. Conocer el sector y la experiencia que hemos ganado permite que seamos los mejores aliados. ¿Por qué los mejores aliados? Pues porque promovemos relaciones de confianza, respeto y muy buenos servicios. El estar tan cerca del sector nos permite que desde CID conozcamos los desafíos que se enfrentan permanentemente y la importancia de construir de manera conjunta con los gobiernos locales soluciones para ciudades más inteligentes. Estamos apoyando la evolución de la movilidad y la transformación de los servicios de atención al ciudadano. ¿Esto para qué? Pues para que tengamos una interacción más eficiente y segura con los que nos buscan para atender sus necesidades. Bueno, ustedes se estarán preguntando por qué una empresa privada, una empresa integradora como la nuestra, se interesa en temas de seguridad vial. Yo les quiero contar que para CID, la seguridad vial es uno de los principales propósitos en nuestros proyectos y servicios. La seguridad vial también ha sido un punto de encuentro con los consorcios y los aliados para los trabajos que desarrollamos de manera conjunta. La seguridad vial también tiene mucho que ver con la misión de nuestra empresa y la búsqueda de las soluciones para la prevención de incidentes de tránsito en las ciudades donde operamos actualmente. Por todo esto es que empezó el interés como empresa para generar conocimiento sobre la problemática de la discapacidad de origen vial. Fue así como desde el año 2016 empezó nuestro interés en brindar el apoyo para la caracterización de la discapacidad en algunas ciudades del país en donde tenemos operación. La primera ciudad con la que empezamos fue Itagüí. Después estuvo lo que hicimos con Medellín, después con Cali y hoy lo que les queremos presentar de Bogotá. Los datos encontrados en los estudios que hemos apoyado se han socializado y presentado con los actores que están relacionados con el tema. Esto lo hacemos para generar visibilidad a la problemática que hay alrededor de la discapacidad por origen vial y, por supuesto, para evidenciar la necesidad de la intervención y la toma de decisiones al respecto. También quiero contarles que en los estudios y las investigaciones realizadas en estos 4 años se han llevado a cabo por iniciativa propia, o sea, lo hemos hecho con el propósito de que lo que se encuentre allí le sirva al país. Esto lo hemos hecho en alianza con la academia, expertos en los temas de seguridad vial, de discapacidad y de salud pública de nuestro país. Estamos seguros que el resultado de las investigaciones ayudarán a la comprensión de la discapacidad por origen vial y permiten visibilizar alternativas para su intervención. Seguramente en espacios nacionales y queremos que esto también trascienda nuestras fronteras. De nuevo, gracias a todos por estar acompañándonos. Ya tenemos más de 50 participantes. Yo quiero darle ahora paso a Gustavo. Recomendarles lo que les dijo Lina al principio. Las preguntas nos las pueden hacer a través del Meet.
Y los que están conectados a través del streaming lo pueden hacer a través del correo de Lina o del Slack. Entonces, mientras nuestros conferencistas nos exponen, ustedes nos pueden ir formulando las preguntas y en la franja de preguntas, pues, daremos respuesta a ellas. Entonces, yo ahora los voy a dejar en compañía de Gustavo Alonso Cabrera Arana. Gustavo es magíster y doctor en salud pública, es profesor titular de la Universidad de Antioquia, ha dedicado más de una década al estudio e intervención de la inseguridad vial en Medellín, Antioquia y Colombia. Gustavo generó y validó un modelo de gestión en seguridad vial, el MOGESVI, y acompaña hace 5 años a CID en la visibilización de uno de los rostros más ignorados del tema, el de la discapacidad de origen vial. Adelante, Gustavo. Los dejo entonces en compañía de él para que nos exponga el tema que tiene preparado para hoy. Estaba diciendo que hemos completado 5 años de trabajo conjunto con CID en relación con esta temática y hoy tenemos el honor y la responsabilidad de presentar los hallazgos de este trabajo conjunto, pero hecho por un investigador de Bogotá que viene después de mí. La siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, yo arranco diciendo que el riesgo vial es un asunto tan antiguo como la humanidad. En esta diapositiva, en la parte superior izquierda, se observa la megafauna que existía en el planeta Tierra cuando la especie humana apareció. Estamos hablando de entre 5 y 4 millones de años atrás. Esa megafauna arrollaba, esa megafauna atropellaba homínidos prehistóricos. En la parte central de la diapositiva está representado lo que ocupaba como territorio hace 22 siglos el Imperio Romano. Y eso ocurrió gracias a la movilidad. Y en esa movilidad de los legionarios o de las mercancías a través de hombres a pie, en caballos o en carruajes, había incidentes en la movilidad, había muertes, había lesiones. Y en la parte derecha lo que es más reciente para todos y es la masificación de la industria automotriz, una imagen de hace un siglo de la fábrica de ensamblaje de los automóviles Ford en los Estados Unidos, que fue el hombre que mecanizó y hizo masiva la producción de automotores, desde lo cual el asunto no ha parado. En la parte inferior tenemos las múltiples formas de riesgo vial que tenemos hoy disponibles los seres humanos. La siguiente. La siguiente. Gracias. En relación con el riesgo vial, lo más oficial y universal que tenemos es el reporte global, el cuarto, generado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018, con datos del 2016 y en algunos países información del 2015. Vale decir que, como con el caso de la pandemia COVID, en la identificación de casos positivos, estamos viendo una foto de algo que ha pasado muchos días antes, en el caso de COVID, pero en seguridad vial no tenemos información actualizada. Así que de aquí en adelante vamos a utilizar algunas estimaciones que en mi grupo de trabajo tenemos. Siga, por favor. En esta diapositiva ustedes pueden observar una información generada en el informe de la OMS para 2018. En el centro de la diapositiva se estimaban 1,35 millones de muertes en incidentes viales y en el sentido de las manecillas del reloj, la identificación de algunas características, quiénes son los que más mueren, como primera causa de muerte en niños y en adultos hasta los 29 años, la muerte predominantemente de motociclistas, hasta en un 28% en estadísticas globales, seguida por los peatones, referido, por ejemplo, a la concentración de muertes en países de ingresos bajos, que es mucho más alta de aquella que ocurre en países con ingresos altos y con una mayor presencia de vehículos. Y como dato importante, es la octava causa de muerte en general en la humanidad como un todo.
La siguiente. Me parecía muy importante mencionar que siendo la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y de adultos de 15 a 29 años, esto es muy importante para el tema que nos congrega hoy. Quiere decir que si es la primera causa de muerte, por esa misma razón debe haber un número importante de lesionados en estas franjas de edad. Y si sobreviven a los incidentes viales, van a vivir por muchos años en condición de discapacidad. La siguiente. En esta diapositiva, la estimación que nosotros tenemos es que en el planeta, 2/3 partes, el 66% de quienes se lesionan en las vías no tiene registro. Hasta el 90% de estas muertes ocurre en países donde solo circula el 45% de los vehículos, que son países de ingresos bajos o medios, como Colombia. En los países ricos priman los choques y la velocidad, la distracción y el clima son factores de riesgo importantes, mientras que en los países pobres priman los atropellos de vehículos a motor de 2 o más ruedas por el irrespeto, la impericia o la ineficacia de los sistemas de control de la movilidad, como lo vamos a ver un poco más adelante. La siguiente. En el planeta, en este año que va terminando, tenemos unas estadísticas que consolidan que habrá hasta 1,4 millones de muertes en las vías. Multiplicado por 10, podemos tener la estimación de 14 millones de lesionados muy graves, de 140 millones de personas en total que van a tener desde esas lesiones muy graves hasta las lesiones leves, recordando que quienes se lesionan moderada a levemente, por lo general, no tienen registro en estadísticas. El mismo número de personas que se lesionan muy gravemente nos genera los 14 millones de personas que van a tener discapacidades de grado medio a leve, que no son solo físicas, pueden ser de carácter emocional, cognitivas, sociales o de diferente tipo. Y la estimación que nosotros tenemos es que el mismo número de personas que mueren cada año en el planeta es el mismo número de personas que quedan en discapacidad severa. Para el caso de Colombia, tomando los 7.000 registros de muerte vial que aproximadamente hubo el año pasado, multiplicando por 10 tenemos el número de lesionados graves por 100, el número de lesionados en total desde los muy graves a leves y obviamente a la derecha el número de personas que quedaron con discapacidad media o leve solo el año pasado y aquellos que quedaron con discapacidad severa solo el año pasado. Insisto en eso porque allí tenemos los que sobrevivieron y quedaron con discapacidad desde el año 2018, 2017, 2016 en el país y que, repito, tienen una sobrevida importante. Sigamos. En esta diapositiva afirmamos cómo en Colombia, pues con esos más o menos 7.000 registros de muerte vial, la mayoría de las personas, y estoy leyendo de la izquierda a la derecha, eran personas pobres. Una cuarta parte de las personas estaba involucrada en un incidente vial que no tenía nada que ver con una moto, pero 3/4 partes de los incidentes tiene como protagonista el modo motocicleta de por medio, sea porque la moto hace una maniobra impropia, irrespetuosa o inesperada en las vías y huye de la escena en la que ocurre la incidencia, pero había una moto involucrada. 2/3 partes, el 66%, de quienes se lesionaron en Colombia de manera grave o fatal, hasta los leves, estaba en una moto, como conductor o como parrillero. Y más de la mitad en Colombia de quienes murieron en incidentes viales estaba en esa moto. El 26% de la gente que murió en Colombia el año pasado era un peatón y el 5% eran ciclistas. Y estos pues son nuestros más vulnerables, peatones y ciclistas, y yo los diferencio de los más expuestos por recorrido y por tiempo, que son los motociclistas. Sigamos. Aquí tenemos una esperanza de que las cosas pueden mejorar. Al inicio del siglo,
En la línea verde ustedes pueden observar las estadísticas españolas de muerte en incidentes viales. Y en España, a partir del 2003, con una gestión muy rigurosa, muy integrada y con una gran acción social, se logró progresivamente la reducción de esa mortalidad hasta un número aproximado de 1.800 muertes viales, que es un asunto difícil de comprimir a pesar de la visión cero. Mientras tanto, las líneas naranja o mostaza que ustedes ven ahí son los datos de una de las fuentes, Medicina Legal en su informe Forensis, y los datos en línea roja punteada son los de Colombia por el Departamento Nacional de Estadística, el órgano oficial de las estadísticas en Colombia. Lo único bueno que tiene esta diapositiva para Colombia es que los datos de esas dos fuentes cada vez son más cercanos, pero infelizmente, como ustedes lo pueden ver, lleva más de una década con una tendencia al aumento o apenas en la estabilización a las 7.000 muertes. Sigamos. Esto lo llamamos el iceberg de la inseguridad vial y vemos cómo en la parte superior es lo que todos vemos. Legos o estudiosos del tema, vemos las muertes, sabemos de las cifras, sabemos de los casos, vemos las lesiones en las vías y hacia la derecha vemos cosas que no son tan visibles como la discapacidad, que en esos tres aspectos, muerte, lesión no fatal y efecto discapacitante, es lo menos visible de la inseguridad vial, al menos en nuestro país. De ahí para abajo, línea a línea, ustedes pueden ver las diferentes palabras que nos resumen asuntos que subyacen progresivamente a la explicación del problema. En la parte más ancha de este esquema que estoy mostrando aquí, donde está la línea de información, conocimiento, motivación, es donde dejamos de ver cosas. Eso lo llamaríamos el nivel visible de lo que sabemos sobre inseguridad, al menos en el país. Sabemos que a la gente le falta información, sabemos que hay problemas con el conocimiento del riesgo, sabemos que hay problemas con la motivación frente a la exposición, etcétera, etcétera, pero tenemos muy poca información sobre las actitudes o las habilidades cognitivas, lingüísticas, sociales, perceptuales que tienen las personas en relación con el riesgo vial. Y de ahí para abajo, asuntos que son invisibles para la mayoría de personas, la corrupción, el tipo de cultura que tenemos como sociedad, la forma en que se ha consolidado el Estado, la forma en que se gobierna y la manera en que la exclusión, la pobreza y el subdesarrollo llevan a tener una movilidad insegura. Y mucho más abajo, en el fondo, aquella explicación con la que inicié, y es que somos parte de un proceso histórico y de un proceso de evolución como especie. Sigamos. En ese orden de ideas, el nombre de mi presentación tenía que ver con unos retos, y yo propongo que los hay desde los semánticos hasta los del conocimiento propiamente dicho. En el semántico, por ejemplo, para la mayoría de personas ya está siendo progresivamente rechazado el uso del término accidente, que es impropio, que a pesar de estar en la ley y en la normatividad colombiana es impropio, es un defecto que tiene el Código Nacional de Tránsito desde el año 2002, hace casi 19 años cuando fue sancionada esa ley, y es que se bautizaron los accidentes como si fueran diferentes de los tales incidentes por el hecho de tener mortalidad. Eso en epidemiología es un error, eso en salud pública eso es un error. Se ha utilizado más recientemente en Colombia y en algunos países de América el término siniestro. También creo que semánticamente es un error, puesto que para que se tipifique desde el punto de vista legal, jurídico, un siniestro, eso es un riesgo que tiene que estar cubierto. Y se sabe que aproximadamente la mitad del material rodante vehicular de 2 o más ruedas en Colombia no tiene un seguro obligatorio vigente o legal porque es fraudulento. Así que tampoco es propio hablar de siniestros por esa razón. Y como salubrista llevo más de 5 años intentando comunicar la importancia de llamar esto correctamente, y es como incidentes viales, eventos, hechos que se registran y que pueden ser prevenidos y evitables. Ahí, línea a línea, encuentran ustedes otros retos
que deben ser abocados por las sociedades, y me voy a detener un poco en los retos de conocimiento en las diapositivas siguientes. Aquí, por ejemplo, observamos una lista de 8 modelos que existen para la gestión de la movilidad segura, que han estado en la historia desde hace más de un siglo. La primera norma de circulación, entendida como un modelo de gestión, es el que propuso la ciudad de Nueva York en el boom de la fabricación de automotores, y que fue la primera gran capital del mundo con alta congestión y con ocurrencia de incidentes en las vías. Luego, recién creada la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras grandes conferencias internacionales se hizo para unificar las señales viales, y eso era un modelo de gestión para la época. Luego vinieron recursos como la matriz de Haddon o enfoques como el de salud de Naciones Unidas, apoyado por OMS, obviamente por el impacto que tenía la pandemia de muertes y lesiones viales. Más recientemente, hace unos 20 años largos, se desarrolla ese gran modelo de gestión que tiene una gran aceptación en el mundo, que es la visión cero como propuesta y su maduración como sistema seguro impulsado por la OCDE. Ya en el siglo XXI, estos elementos se consolidan con un trabajo teórico de un hombre como Rune Elvik en Noruega, que es la explicación teórica del riesgo vial, y nosotros hicimos un trabajo que más tarde voy a dar una vista sobre él, el modelo de gestión en seguridad vial, y también le doy crédito a un modelo de gestión interinstitucional propuesto por otro colega aquí de Medellín, que tiene que ver con cómo se abordan problemas de manera interinstitucional. Sigamos. Aquí, por ejemplo, y hablando de ese desafío del conocimiento, señalo la importancia de reconocer lo que es la literatura clásica en temas de seguridad vial. Hay publicaciones como la de Gordon sobre la epidemiología de los mal llamados accidentes en una revista como American Journal of Public Health del año 49. Estamos hablando, pues, de más de 70 años, y ya la literatura empezaba a registrar eso. En los meses siguientes, King también hizo una publicación en otra revista periódica de salud pública, que son los Cuadernos de Salud Pública de los Estados Unidos de América. Y de ahí para acá tenemos artículos importantísimos por el hombre más importante que hubo en la teorización y la intervención de la seguridad vial en el mundo, William Haddon Jr., aportes del año 58, 62, 63, 68 y hasta los años 80, donde infelizmente murió muy joven y sin madurar todo lo que había él racionalizado en relación con los abordajes para la prevención de lesiones. Por último, me gustaría señalar, e invitando a todos a leer el artículo clásico de Claes Timberg, el hombre que en Suecia impulsó la conceptualización de la visión cero, que es la matriz del sistema seguro. Eso no tiene sino 23 años, pero vale decir que es un asunto apenas 20 años después, en 2017, adoptado por Bogotá, y ahora, a partir justo de este fin de semana, Medellín empieza un trabajo sistemático con apoyo de la Universidad de Antioquia y articulado con la Secretaría de Movilidad de Medellín para el desarrollo normativo que ya existe desde el año pasado de la adopción del enfoque de visión cero para la ciudad de Medellín. Sigamos. Aquí tenemos una imagen para dar crédito a un hombre que dedicó más de 35 años de su vida al estudio de la inseguridad vial, William Haddon Jr., y para enfatizar que él propuso una matriz que explicaba los humanos como conductores, los vehículos como los vectores de las lesiones viales y los contextos ambientales, particularmente las vías. El aporte de la matriz de Haddon en esa forma de casillas 3x3 para 9 celdas era explicar cómo en cada una de esas dimensiones verticales las columnas de antes, durante y después de los incidentes o los eventos, pues se podían hacer diagnósticos y obviamente intervenciones preventivas. Sigamos. En esto estoy mostrando la definición que nosotros maduramos hace unos 5 años acerca de lo que es la seguridad vial.
insistiendo que es un proceso histórico, que tiene un alto nivel social, técnico y científico, y ahí me detengo 10 segundos para decir que esto pasa como con el COVID, que de un día para otro todo el mundo amanece epidemiólogo o salubrista. Esto es un asunto tan serio como el pandémico. Esto tiene una base social, una base técnica, una base científica que debe ser abordada con seriedad. Por eso insisto en el reto del conocimiento. Quienes trabajamos en este tema tenemos que ir a fondo y orientarnos por políticas públicas integrales que articulen planes de movilidad de diferentes características, programas específicos y proyectos que puedan ser medidos para reducir ese riesgo vial, la exposición que las personas tienen al mismo, la ocurrencia de incidentes y sus efectos en la vida, en la salud y el bienestar de todos los usuarios viales. ¿Buscando qué? Una movilidad saludable, que no nos quite la vida, segura, que no nos genere riesgos ni en las personas ni en los bienes, sinérgica, porque por ahora, por pandemia, mantenemos todos recluidos, reduciendo la exposición a esa inseguridad que hay en las vías, pero cuando tenemos libertad de movimiento, como la teníamos hasta marzo, que esto arrancó en América Latina, pues nos movíamos para ir a estudiar, trabajar, dedicarnos a las actividades recreativas, culturales, a nuestras diligencias personales, etc. Y ese es el sinergismo que tiene la movilidad. La palabra más importante aquí en esta línea es que tiene que ser sostenible y, por último, que esto es un asunto supralocal. En el caso de Medellín, rodeada por otros 9 municipios conurbados, Medellín no puede resolver sus problemas de inseguridad vial sin trabajarlo de manera articulada con los otros municipios del área metropolitana. Como Bogotá tampoco lo puede hacer sin resolver supraterritorialmente, supralocalmente con los demás municipios de la Sabana de Bogotá, de donde a diario llegan personas en diferentes modos de movilidad y donde se incrementa el riesgo vial. Sigamos. En este orden de ideas, y ya avanzando más allá de la mitad de mi presentación, decir que el reto más importante que tenemos quienes trabajamos en esto tiene que ver con comprender el comportamiento. Lo que ustedes están viendo allí es el esquema que presenta lo más avanzado que hay en explicaciones de carácter preventivo y para la intervención del comportamiento en salud pública, pero que es aplicable en relación al riesgo vial. Definir cuáles son las variables que preceden la intención de ponerse un casco, de respetar la velocidad, de respetar las normas viales, de abordar los vehículos de manera segura y descender de ellos también de manera segura, de desplazarnos a pie, en bicicleta, en patines, en motocicleta o en cualquier modo de 4 o más ruedas de manera segura. Y esa intención de práctica tiene unas explicaciones con diferentes variables. Ahí hay un gran reto del conocimiento para quienes nos interesa esta temática. También decir, siguiente, que además del comportamiento, hay que adoptar plenamente el estudio a profundidad de la visión cero como enfoque para la seguridad vial. Es sin duda, desde la visión sistémica, lo más avanzado que tenemos. Y en los círculos concéntricos donde se van resumiendo los principios, las intervenciones y la gestión centrada en resultados, lo que podemos ver es a mano derecha, hacia las 4 o 5 de la tarde, hacer investigación y desarrollo como esto que hace CIP en conjunto con entes académicos como la Universidad de Antioquia, a la que yo represento en esta sesión, y avanzar en el monitoreo y evaluación de lo que se hace. La siguiente, por favor. Aquí, insistir en que a pesar de que el riesgo vial es un asunto milenario en la historia de la humanidad, la atención de la humanidad es relativamente reciente. No llevamos sino 3 grandes cumbres en relación con la seguridad vial. La de Moscú hace apenas 11 años, la de Brasilia hace apenas 5 años y la de Estocolmo en Suecia, que acaba de ocurrir en febrero del 2020. Entonces, estudiar lo que se discutió en esas diferentes cumbres y hacer el seguimiento, por ejemplo, de lo que se discutió entre Brasilia y Estocolmo en los últimos 5 años
en el caso de América Latina, y es la lista de eventos a los que afortunadamente tuve la oportunidad de participar, unas como ponente, otras como asistente, deben ser objeto de nuestro interés, porque es que allí es donde están las pistas de conocimiento para poder ser más eficaces y poder tener resultados más pronto. La siguiente, por favor. En esta diapositiva, insistir en que tenemos un marco que son los ODS al año 2030, que desde el año 2015 involucraron en los objetivos de salud y bienestar la meta específica de reducir a la mitad la muerte y las lesiones viales graves en el mundo. Y también en el objetivo 11, tener comunidades sostenibles, porque implica que haya seguridad en la movilidad. Sigamos. En este orden de ideas, insistir que el tiempo es el acompañante de la evolución de este conocimiento. Les mostré la matriz de Haddon del año 66, 53 años atrás, y aquí está la matriz del modelo de gestión en seguridad vial, un producto que tiene un quinquenio de vida y que generamos desde la Universidad de Antioquia con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, entonces un instituto. Como ustedes pueden ver, ya no son 9 celdas, son múltiples celdas que involucran, como está sombreado en verde a la izquierda, múltiples actores. El primer actor de la seguridad y la gestión de la seguridad vial es el alcalde, pero lo son también quienes ejercen control político, los concejales, los secretarios de despacho, no solo el de movilidad, el de gobierno, educación, salud, infraestructura, etc. Los diferentes actores viales o usuarios, los gremios, los académicos, los que están a cargo de los medios de comunicación y las empresas, como CID, por ejemplo, que hace aportes a la política pública en seguridad vial y en discapacidad de origen vial con estudios como los que estamos discutiendo hoy, generando información y haciendo gestión. Esto que estamos haciendo hoy con la compañía de esas 86 personas conectadas al webinar tiene que ver con los aportes empresariales a la gestión de la seguridad vial. Sigamos. Hay también productos muy importantes. Yo no quería dejar pasar la oportunidad para insistir que el producto técnico más importante de la cumbre de Brasilia hace 5 años es un paquete de medidas técnicas de seguridad vial que se llama Salve Vidas. Lo recomiendo para que profundicemos en esas 65 páginas que tiene el documento, qué hacer técnicamente en los temas de seguridad vial al alcance de nuestro trabajo. Sigamos. Aquí un conjunto de documentos, un conjunto de literatura, un conjunto de eventos a los cuales tenemos acceso y que hacen parte de ese reto de conocimiento para hacer nuestras ciudades más seguras y tener nuestras vidas más saludables con integridad física para sí propios y para todos. Sigamos. Casi terminando, insistir en que de la izquierda a la derecha tenemos 3 herramientas de conocimiento fundamentales. Un documento valiosísimo generado sobre cómo mejorar la seguridad vial en América Latina, tiene 3 o 4 años de haberse divulgado, y de la cumbre de Estocolmo en Suecia, tomar esas recomendaciones del grupo de expertos académicos que desde febrero nos están diciendo qué pasos tenemos que dar para cumplir lo que se propone en la derecha de la diapositiva, y es avanzar en esa nueva meta para una década de acciones en seguridad vial, que es reducir en 50% las muertes y las lesiones viales graves al año 2030. Sigamos. No quiero dejar tampoco pasar la oportunidad de que recientemente se publicó un gran artículo de estudiosos de Estados Unidos acerca de las proyecciones en seguridad vial. No a modo de desmotivación, sino para renovar nuestro desafío, porque la proyección de la mortalidad por lesiones viales globales al año 2030 no trae una respuesta positiva. Siga, por favor. En ese artículo, lo que vemos en una de sus figuras o gráficas es que la muerte vial, y son los puntos
conectados por una línea en la parte superior se mantendrán para el resto de la década estables. Lo que algunos celebrarán, pero a mí me parece como salubrista, es un fracaso. ¿Por qué? Porque en salud pública las muertes no son para contarlas, sino para evitarlas, las que son de carácter infeccioso o las lesiones no intencionales e intencionales como los homicidios y de otro tipo, como los suicidios. Es un fracaso de salud pública ver una curva de esta naturaleza. Y la tasa, que es la línea con triángulos pequeños conectada hacia abajo, pues simplemente reduce porque el denominador, que es la población, sigue en aumento, pero no es por efecto más que ese asunto poblacional al año 2030. Ya para terminar, insistir rápidamente en la siguiente diapositiva, que infelizmente, por modos de transporte, lo que hay a la parte derecha son las estadísticas de la población que murió según el estudio de carga global de enfermedad, y en la parte derecha abajo lo que se proyecta para el año 2030. Los números son, estadísticamente hablando, dentro de un margen de error iguales. Van a mantenerse las cifras, solo los motociclistas tendrán un incremento en la mortalidad de 2.2%, y también ocurrirá un incremento en la mortalidad de los ciclistas, porque hay una tendencia al mayor uso de la bicicleta, pero hay una tendencia a compartir muchas de las vías con nuevos actores motorizados, particularmente en moto, y eso genera esta problemática. El número de los peatones muertos casi no cambia, pasa de 0.9% a un 1%, y son apenas pues pequeña en cifra, pero es una tragedia para cada familia que tiene un peatón muerto. Sigamos. Por último, mencionar que estos cambios son apenas importantes en cuanto al incremento en motociclistas y en ciclistas, y aquí están las variaciones en porcentaje, y apenas significan una reducción de la mortalidad al 2030 del 10% para peatones, y eso es por los esfuerzos que se hacen por hacer nuestras vías más seguras. Pero en la última línea, ustedes ven que el ahorro en vidas no es sino de 13.174 muertos, que no es sino el 1% en el ahorro de vidas que están estimadas en este estudio al año 2030. Por último, termino pues diciendo con la siguiente diapositiva, utilizando este estudio, que los países, dependiendo del nivel de ingresos, también tienen unas variaciones, pero las van a seguir haciendo particularmente las naciones más pobres, y las reducciones más importantes las va a tener la clase media, porque va a tener mejores vehículos o hábitats con mejores condiciones de seguridad o de transporte público masivo de calidad. Sigamos. Por último, decirles que el desafío que concluye este trabajo recién publicado es que las metas de seguridad vial para el año 2020 no se cumplieron, y el desafío sigue vigente para el año 2030. Termino con la siguiente diapositiva, y es agradecer su atención, agradecer a CID por el esfuerzo que se ha hecho durante este quinquenio por generar la información sobre la discapacidad de origen vial, y aquí están presentadas las carátulas de los estudios que hicimos en Cali, que hicimos en Medellín, y con el cual empezamos este trabajo por invitación de CID en Itagüí en el año 2016. Muchas gracias, los dejo con Freddy, uno de mis pupilos y pupilo muy estrecho de un colega de trabajo en Bogotá, que va a presentar específicamente la información que nos congrega hoy, y es el informe que ustedes ven a la izquierda en sus pantallas. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo, por todos tus aportes. Qué valiosa la información que nos presentas. Entonces, ahora vamos a estar con Freddy Camelo Tovar. Freddy es fisioterapeuta, magíster en salud pública, investigador encargado del diseño temático y analítico del capítulo de incidentes viales y lesiones de tránsito de la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Freddy es coautor del libro Factores de riesgo asociados a lesiones causadas por el tránsito
y propuesta de intervenciones en el contexto colombiano y de varias publicaciones del tema en los últimos 5 años. Freddy, gracias por acompañarnos. Entonces te doy paso para que nos cuentes los resultados de tu análisis. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar entonces. Siguiente, por favor. Bien. En el último informe mundial sobre discapacidad, se estimó que más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren una discapacidad y de ellas casi 200 millones experimentan dificultades permanentes. Esta cifra, por supuesto, no es estática y se espera que la discapacidad global aumente en los próximos años como consecuencia del envejecimiento de la población, del incremento de las enfermedades crónicas y, por supuesto, de las lesiones. Ahora, a pesar del enorme impacto económico, social y sanitario que tiene la discapacidad, no hay una conciencia clara ni tampoco información suficiente sobre la incidencia, la distribución o las tendencias de la discapacidad ni en Colombia ni en el mundo. Por otro lado, también tenemos que agregar que la discapacidad se asocia comúnmente con desventaja, pero no todas las personas con discapacidad experimentan las mismas desventajas ni en la misma medida. Ahora profundizaremos en eso. Así entonces, las mujeres, los niños y las personas económicamente vulnerables experimentan más barreras a la participación como consecuencia de una situación de salud que quienes no comparten estas características. Así es como prevenir las discapacidades es una cuestión importantísima para el desarrollo, porque no existe una forma mejor de reducir la pobreza que se asocia a la discapacidad. Porque es que hay una relación bidireccional entre la pobreza y la discapacidad, en cuyo caso la pobreza aumenta la discapacidad y la discapacidad puede aumentar también el riesgo de pobreza. Y es que para nadie es un secreto que una discapacidad en cualquier miembro de una familia puede generar el empeoramiento de las condiciones de vida en el hogar, especialmente si la persona que resultó con discapacidad aportaba económicamente en el hogar, ya que las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de estar desempleadas y aun cuando trabajan también tienden a ganar menos. Es aquí donde se inserta la importancia de prevenir la discapacidad de origen vial, que por las características de los hechos, de los afectados y su potencial impacto a largo plazo, se constituye como una amenaza importante para la movilidad social de miles de familias en Colombia y en el mundo cada año. Por otra parte, hay que resaltar que los lesionados en incidentes viales consumen muchísimos recursos en los sistemas de salud, por lo que mitigar la incidencia de las lesiones de tránsito es vital para mejorar la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. Adicionalmente, es importante reconocer que no existen datos precisos sobre las discapacidades que se pueden atribuir a los incidentes viales y que además de las dificultades metodológicas que tenemos para medir la discapacidad, existen dificultades también para correlacionar los resultados inmediatos tras la lesión con sus consecuencias a largo plazo, aunque por supuesto todos estaremos de acuerdo en que a mayor gravedad de las lesiones tendremos también una mayor probabilidad de secuelas a largo plazo. Siguiente, por favor. Ahora, aunque no existen estimaciones precisas del número de lesiones que cada año se asocian a una discapacidad, se estima que alrededor del 10% de los 50 millones de lesionados que hay anualmente en el mundo presentará una discapacidad permanente como consecuencia de un incidente vial. Y es que se ha calculado por Ameratunga y colaboradores que entre el 2 y el 87% de los sobrevivientes a un incidente vial pueden presentar discapacidades asociadas. Por supuesto, ese intervalo entre el 2 y el 87% es muy grande. Y eso lo que demuestra precisamente es la enorme dificultad que existe para medir la magnitud de la discapacidad generada por estos eventos, dado que la mayor parte de la información sobre los desenlaces no fatales de los incidentes viales en el mundo no existe, no se recolecta rutinariamente o no está disponible. Y por supuesto, Colombia no es la excepción. Los únicos registros de los que disponemos para hacer este tipo de análisis
son los que reposan en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, que es el instrumento que utiliza el Ministerio de Salud colombiano para caracterizar la discapacidad. Es desde estos registros que desde CID y la Universidad de Antioquia se ha venido trabajando en los últimos 5 años para caracterizar las particularidades a las que se ven abocadas las personas con discapacidad de origen vial. Siguiente, por favor. El último dato con el que contamos sobre la prevalencia de discapacidad en nuestro país es la Encuesta Nacional de Salud de 2007, cuando alrededor de 3.700.000 colombianos contaba con algún tipo de limitación. Sin embargo, en ese momento no se indagó por el origen de la discapacidad, por lo que no podemos estimar la participación de los incidentes viales como generadores de discapacidad en nuestro país. Si nos guiamos por los datos que se han recogido en Cali y en Medellín a partir de los estudios de CID, podríamos estar hablando de que para 2007 en Colombia solamente habría al menos 200.000 personas con una discapacidad de origen vial. 200.000 personas, de las que al menos 140.000 serían hombres en edad productiva, muchos serían motociclistas y muchísimos también habrían sido jefes de hogar. Al menos el 70% habría tenido alteraciones musculoesqueléticas como consecuencia de las fracturas, las amputaciones, los desgarros y los esguinces que se presentan en los incidentes viales. 30% tendrían alteraciones del sistema nervioso central, que pueden ir desde lesiones nerviosas periféricas hasta secuelas graves de traumas craneoencefálicos y traumas raquimedulares. 40% más tendrían limitaciones sensoriales para ver u oír, y algunos contarían con varias de esas afectaciones a la vez. En Bogotá, a 2017 existían 217.671 personas con discapacidad. Al aplicar la proporción de prevalencia que encontramos en Cali y en Medellín, podríamos inferir que estamos hablando de por lo menos 10.000 personas que tenían una discapacidad de origen vial en ese año para Bogotá. Siguiente diapositiva. Bien, como ya lo he mencionado, en Bogotá, en Colombia y en el mundo existen enormes vacíos para el conocimiento sobre el efecto a largo plazo de los incidentes viales, sobre el movimiento corporal humano. Y ese vacío se constituye como un serio problema para mejorar la participación de las personas con discapacidad, al menos en ámbitos escolares y laborales, que además están atravesados por la necesidad, como decía el profesor Cabrera, de diseñar políticas que permitan mitigar las barreras de acceso físicas, económicas, administrativas y sanitarias con las que conviven estas personas y que, cuando menos, dificultan en alguna medida su inserción en estos espacios vitales. Bogotá ha sido una ciudad pionera en la implementación de estrategias para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad desde 2007, cuando formuló su primera política pública de discapacidad, y que este año estamos en proceso de reformulación con la Secretaría Distrital de Salud. Eso la convierte en una de las mejores candidatas para el pilotaje de intervenciones encaminadas a caracterizar no solo las lesiones, sino también a hacer seguimiento a las secuelas, gracias a la fortaleza que tiene en su sistema de vigilancia en salud pública y de lo adelantada que está con sus equipos de rehabilitación basada en la comunidad. Pero bueno, ¿cómo está Bogotá frente a Colombia en cuanto se refiere a las lesiones viales? Vamos a ver, siguiente. En general, aunque hay algunas diferencias en el número de muertes reportadas entre el Instituto Nacional de Medicina Legal y el DANE, no existen diferencias estadísticas significativas entre los datos que reportan las dos fuentes. Lo mismo pasa para el distrito, no se incluye la otra fuente para el distrito simplemente por cuestiones de organización en la diapositiva. Pero como podemos ver, Bogotá se ha mantenido por debajo del promedio nacional en los últimos 10 años. Eso como tasa de mortalidad. Ese dato no está en la diapositiva, pero la participación promedio de Bogotá en la mortalidad nacional ha estado cercana al 10% del volumen total de muertes que se presentan cada año. Las otras dos entidades departamentales que lideran el escalafón en nuestro país son Antioquia y Valle del Cauca. De ahí que desde CID hemos estado trabajando
en Cali y en Medellín. Ahora vamos a ver un poco qué pasa con esos muertos, que son la expresión más tangible del fenómeno que estamos analizando y también nos dan una visión más o menos clara de cuál es el perfil de los lesionados que vamos a tener. Siguiente, por favor. Bien, como bien lo mencionaba el profesor Cabrera, en general las víctimas de incidentes viales en Colombia son personas jóvenes. El 50% de los casos en los últimos 10 años se encuentran entre los 15 y los 39 años de edad y pertenecen al régimen subsidiado de salud o no están asegurados, lo que nos habla claramente de una falta de capacidad de pago en muchos casos. Siguiente, por favor. Bien, también podemos decir que un poco más del 70% de estos muertos en los últimos 10 años son usuarios vulnerables de la vía, que son motociclistas, peatones y ciclistas. Como pueden ver, en Bogotá es un poco más común la muerte de peatones que de motociclistas en el agregado nacional. Sin embargo, las participaciones más o menos son similares entre las dos unidades de observación. Ustedes me dirán también que hay una proporción importante de datos que se carga sobre la categoría de otros incidentes viales, que son la categoría azul clarita que ustedes ven en la parte de arriba de la gráfica. Esa proporción está básicamente compuesta por casos donde no se determina el actor vial para determinar la causa básica de la muerte en el momento del cierre de la base de datos de mortalidad y por algunos códigos que están mal clasificados. Entonces, a veces tenemos esas categorías un poco grises ahí distorsionando un poco el análisis. Otra cosa importante que cabe resaltar de este análisis grueso de la mortalidad que estamos haciendo es que casi la mitad de los muertos se queda en la vía pública. Es decir, que las condiciones de los incidentes son tales que en muchísimos casos los pacientes no llegan a ser auxiliados por los servicios de atención prehospitalaria y mueren antes de recibir atención médica. Si ustedes se dan cuenta, en Bogotá y en Colombia las prevalencias de este problema son las mismas prácticamente, el 48 y 46 y 47%. Y aquí hay una importante oportunidad de mejora, porque la oportunidad con la que responden los equipos y el transporte eficiente de los lesionados hacia los servicios de urgencias puede reducir de manera importante la mortalidad y la discapacidad a mediano y a largo plazo. Y además mejora muchísimo el pronóstico en cada uno de los casos. Siguiente. Bien, si bien en las diapositivas anteriores pudimos ver que Bogotá se mantiene muy por debajo del promedio nacional en cuanto a muertes, la situación no es similar para las lesiones. Como podemos ver, el número de lesionados reportado por medicina legal desde 2008 prácticamente se ha triplicado y muestra un comportamiento que es básicamente opuesto al del territorio nacional, en donde hay una ligera tendencia al deceso. Existen muchísimas dificultades para establecer el volumen real de las lesiones en nuestro país. Y es que, si bien medicina legal lleva un registro del número de lesionados, los datos que reporta son solo aquellos que por sus características le sirven al sistema de justicia, por lo que los datos que reporta no pueden ni deben ser considerados un sistema de vigilancia de lesiones de causa externa. Siguiente. Bien, aquí tenemos entonces una estimación un poco más cercana a lo que consideramos un dato real para un país como Colombia. FASECOLDA, que es el gremio de las aseguradoras que administra los recursos del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, viene reportando desde 2010 volúmenes de reclamaciones que son entre 10 y 17 veces superiores a las que tenemos registradas desde medicina legal. Sin embargo, ese dato también subestima el total de lesionados, porque no contiene aquellos casos en los que se vio involucrado un vehículo donde no se identificó adecuadamente el tipo de vehículo, no tenía una póliza y tuvieron que ser financiados a través de la subcuenta de CAT, que es la subcuenta de enfermedades catastróficas y accidentes de tránsito de la ADRES, que es quien administra los recursos del sistema de salud en Colombia. Y estos lesionados podrían representar un 10 o un 12% adicional
al volumen total de casos que estamos viendo. Es decir, que en Colombia cada año estaríamos atendiendo cerca de 1 millón de lesionados como consecuencia de un incidente vial. Y en especial estaríamos atendiendo a los usuarios más vulnerables de la vía, motociclistas, peatones, etc. Siguiente, por favor. Para Bogotá no contamos con datos abiertos sobre las reclamaciones al SOAT, pero sí tenemos un aproximado de los datos que nos oferta la Secretaría Distrital de Movilidad, que en promedio duplican el número de registros reportado por medicina legal. Si asumimos que estos datos reflejan el total de los lesionados en el distrito para cada año del periodo y le aplicamos una incidencia conservadora de apenas el 2% de discapacidad al total de los lesionados, estaríamos diciendo que cada año Bogotá debería sumar 300 nuevas personas con discapacidad de origen vial en sus registros. Y esto es muchísimo. Siguiente, por favor. Es que la magnitud del problema que representan las lesiones no fatales por incidente vial en el distrito es tal que por cada persona que se muere en Bogotá por un evento de tránsito, sobreviven por lo menos 23. 23 personas que tras verse involucradas en un incidente vial podrían desarrollar una discapacidad y verse abocadas a situaciones donde los bajos ingresos, las dificultades de acceso a la educación y al empleo pueden conducir a situaciones materiales precarias que terminarán por afectar de manera directa su calidad de vida y su posibilidad de participar adecuadamente en el mercado laboral. Siguiente, por favor. Bien. Por condiciones ajenas a la gestión que se llevó a cabo desde CID, no pudimos contar con la base de datos de registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad en el distrito. Sin embargo, consideramos que esto es una tarea que tiene que llevar a cabo Bogotá como entidad territorial, perdón, o lograr acuerdos con los actores privados que permitan un análisis, pues, de las lesiones y las discapacidades asociadas. Porque es que Bogotá es una de las entidades territoriales que más lesionados y muertos concentra a nivel nacional. Y es necesario que a partir de estas fortalezas que describimos anteriormente, como contar con un sistema de rehabilitación basada en la comunidad y un buen sistema de vigilancia en salud pública, puede diseñar estrategias para mejorar las oportunidades de reintegración de todas aquellas personas que como consecuencia de un evento vial hoy no pueden acceder a algunos ámbitos de la vida. Tan importantes finalmente la educación y el trabajo para asegurar la movilidad social y en últimas para reducir las brechas de inequidad sociales y sanitarias que se viven en el distrito. Rescatamos desde CID el imperativo de mitigar el riesgo de discapacidad secundario a una lesión vial, articulando los sistemas de gestión del tránsito en pro de la creación de espacios que garanticen una movilidad segura, sostenible y saludable en las vías del distrito para todos los actores viales, especialmente los más vulnerables. También resaltamos la importancia de establecer mecanismos para la articulación de los sistemas de atención prehospitalaria con servicios de atención a trauma y una batería de indicadores que permita establecer los tiempos de respuesta efectiva a cualquier contingencia de origen vial, de tal manera que al tiempo que reducimos la severidad de los incidentes como consecuencia de los mecanismos de gestión para calmar el tráfico, se mejore la calidad de los servicios de salud ofrecidos a cada lesionado para que éste tenga el mejor pronóstico posible. Siguiente, por favor. Bien, bastante he hablado sobre los retos que tiene la medición de la discapacidad, pero ¿cuáles serían realmente? Resulta que la discapacidad está definida como un término genérico que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Si parafraseamos un poco la clasificación internacional de funcionamiento, una persona con discapacidad será aquella que como consecuencia de las limitaciones en el desarrollo de actividades a causa de su condición de salud, no pueda participar en escenarios vitales, que pueden ser familiares, educativos, laborales o comunitarios. Así las cosas, la discapacidad es subjetiva
Diferentes personas pueden experimentar o no dificultades para la participación de acuerdo con un problema de salud. Por ejemplo, muchas personas mayores no reconocen como discapacidad las limitaciones propias de su edad, mientras que para otras, más jóvenes, estas limitaciones podrían ser supremamente discapacitantes. Por otro lado, las barreras del medio ambiente pueden modificar de manera importantísima la experiencia de discapacidad. Las personas con alteraciones funcionales moderadas pueden experimentar serias dificultades para la movilidad en caso de que el ambiente construido no se adapte a sus condiciones. Y finalmente, teniendo en cuenta que el origen clínico de la discapacidad varía entre personas, el análisis debe hacerse considerando categorías e instrumentos que son complementarios al WODAS, lo que hace más complejo el análisis agregado de los casos. Siguiente, por favor. Finalmente, sobre el registro para la caracterización y localización de personas con discapacidad, hay que aclarar que es un instrumento que, si bien toma preguntas del WODAS, no es equivalente a él, y eso dificulta la comparación de algunas categorías con otros países, por ejemplo. Adicionalmente, parte del autorreconocimiento, por lo que aunque una persona cuente con una discapacidad objetiva, puede no reconocerse como persona con discapacidad y por lo tanto no se incluye en el recuento nacional de casos, lo que dificulta estimar la magnitud real de la discapacidad en el país. Y por otro lado, el registro se enfoca en las limitaciones que experimenta el entrevistado, por lo que no es una herramienta para el análisis clínico y objetivo de la discapacidad. Finalmente, una de las limitaciones más complejas que tiene el registro es que no incluye la fecha del inicio de las limitaciones o el diagnóstico que causa la discapacidad, por lo que el análisis de la incidencia está limitado al momento en que cada persona se inscribe en el registro. A partir de eso, pues nosotros desde CIP esperamos que estas dificultades se vean subsanadas a partir de las modificaciones que se harán al Sistema Nacional de Discapacidad a partir de la resolución 583 de 2018, que entró en vigencia a partir de febrero de este año. Bien, siguiente, por favor. Bien, para terminar, vamos a hablar un poco de lo que se viene para Colombia con la Encuesta Nacional de Salud de 2020. Estamos un poquito atrasados. El operativo de campo estaba planeado para los meses de julio y agosto, pero pues por la situación de la pandemia se retrasó y vamos a estar haciendo pruebas piloto de instrumentos entre el 25 de septiembre y el 19 de octubre de este año, pues si las condiciones se mantienen. El capítulo de incidentes viales y lesiones de tránsito de la encuesta se hace 13 años después de que se estimara que el 3.5% de los colombianos había sido víctima de un incidente vial alguna vez en su vida. En la nueva versión estamos enfocados en captar mejor los tipos de lesión más comunes tras un incidente vial y de acuerdo con el tipo de lesionado, porque sabemos que pues, los tipos de lesión no son necesariamente generales. Digamos, los motociclistas sufren un tipo de fracturas diferente al que sufre un ocupante de vehículo. Eso no es raro. También entonces haremos un análisis del tipo de incidente, algunas condiciones del entorno de conducción en el momento del suceso y alguna aproximación hacia el traslado de los heridos hacia los centros asistenciales después de los hechos. Finalmente, pues, se incluyeron algunas preguntas relacionadas con las características de la atención y las barreras de acceso a los servicios de salud que pueden experimentar las personas que se han visto involucradas en un incidente vial. Siguiente, por favor. Pero el aporte conceptual más importante que estamos haciendo desde esta nueva versión de la encuesta es la inclusión del módulo Tránsito y Comportamiento Seguros, que busca hacer un seguimiento al acatamiento de la normatividad vigente frente al uso de casco, al cinturón de seguridad, al sobrecupo en motocicletas, al uso de dispositivos de retención infantil, al uso de celulares durante la conducción, al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas durante la conducción
y al uso de puentes peatonales, lo que nos dará información para el diseño de intervenciones que a partir de una lectura contextual de cada región nos permita reducir el riesgo diferencial de algunos grupos poblacionales pues en el tránsito y en el territorio nacional. Siguiente, creo que esa es la última. Muchas gracias. Gracias a ti, Freddy. Qué buenos aportes los que nos trajiste esta tarde para la discusión. Bueno, los hemos invitado para que nos hagan sus preguntas a través del chat que tenemos acá. Hemos recibido 5 preguntas, voy a formularlas y ya pues, Gustavo, tú nos las respondes. Entonces, la primera, ¿cuáles son los principales avances en la seguridad vial en Colombia en los últimos años? ¿De una vez, Claudia? Pues sí, Gustavo. Con mucho gusto. Entonces, hay varias cosas importantes para destacar. Primero, Colombia no tenía una ley como marco de acción para la seguridad vial y entre los años 2013 y 2014 se gestó un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de Colombia y sancionado por el presidente Juan Manuel Santos, que creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. O sea, desde el punto de vista normativo, eso es muy importante. Eso es un avance normativo macro para el país. La creación de la agencia trajo un segundo avance importante y es la creación dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que se ha encargado pues de la consolidación de información, de estudios y de la dinámica de la observación de la seguridad vial en el país. O sea que ya tenemos 2 elementos importantes: lo legal normativo y obviamente con la entrada en operación de la agencia, desarrollos de tipo funcional o programático. Entonces, ahí yo identifico 2. Lo tercero es que desde entonces, y en razón de lo que acabo de decir, pues en los medios de comunicación y en la sociedad como un todo, la seguridad vial se ha vuelto un asunto progresivamente más importante. Pero así como se pregunta por cuáles los avances, diría que la gran limitante en esta década para la seguridad vial es que la mayoría de la gente que se interesa en este tema no profundiza lo suficiente, entonces sus acciones no tienen eficacia porque se basan en conocimientos muy superficiales y a pesar de la voluntad y el compromiso que la gente pudiera tener por sacar adelante iniciativas de esta naturaleza, le falta fundamento en conocimiento, además de los otros retos que mencioné en mi presentación. Gracias, Gustavo, por tu respuesta. Yo quisiera, Claudia, agregar una cosa. Dime. Bueno, en temas de seguridad vial, existe, digamos que cuando uno hace revisión de la normatividad eh, para, para reducir la severidad de los incidentes viales, podemos decir que Colombia cumple en su mayoría con la existencia de normas sobre uso de cinturón de seguridad, de no consumo de sustancias psicoactivas a la hora de conducir, pero hay serios problemas para garantizar el cumplimiento de esa normatividad. Entonces, cuando los actores hacen un balance entre la posibilidad de verse, de ser atrapados incumpliendo la norma, pues se dan cuenta de que es muy difícil que la policía los encuentre. Entonces deciden consumir alcohol o pasarse la señal de tránsito. Entonces, por un lado aquí nosotros tenemos un problema serio en cuanto al conocimiento, porque si bien no lo hemos medido del todo, lo medimos hasta 2014 tal vez, cuando el Fondo de Prevención Vial hizo el estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la normatividad en seguridad vial.
nos dimos cuenta de que si bien la gente en muchos casos conoce la normatividad, conoce las prohibiciones y conoce lo que debe utilizar, el problema está relacionado más con qué tanto acata esas directrices que se dan desde la autoridad pues, nacional. Eso era. Ok, Freddy, gracias. Bueno, tenemos también otra pregunta que nos hacen, está relacionada con el tema de las motos. ¿Qué mejoras se han visto en los últimos años para este medio de transporte aquí en Colombia? ¿Cómo está la situación en la actualidad? ¿Y qué se podría mejorar a futuro, específicamente con el tema de motos? Gracias. Me voy a tomar la palabra entonces para responder esa pregunta primero y después Freddy podrá complementarla o contradecirla, no hay ningún problema. Entonces, el asunto de la motocicleta en Colombia en el siglo XXI es uno de los desafíos más grandes que se ha generado porque el que las personas hayan tenido acceso a este medio de transporte que es usado por particularmente clase media y clase más baja que la media en particular, ha generado múltiples dificultades en el tema de seguridad vial, porque como el resto de conductores en Colombia, la mayoría son los sujetos de una ineficacia en los sistemas de capacitación, acreditación, entrega de licencias, control vial, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que ha crecido el parque de motocicletas y el número de motocicletas ya supera en Colombia desde hace 2 años al número de vehículos de 4 o más ruedas, progresivamente ha aumentado la estadística y la participación de los motociclistas en la mortalidad vial en Colombia. Ya lo dije en mi presentación y año a año crecen 1, 2, 3 puntos porcentuales en relación a otros actores de la movilidad y ya son más del 52% las personas que mueren en una motocicleta en Colombia. Yo tengo una expectativa razonablemente pesimista, no es porque refleje pues algún rasgo de mi personalidad en eso, simplemente que veo las cosas y es que quienes ya obtuvieron de los casi 8 millones de acreditados como motociclistas que hay en Colombia o motocicletas matriculadas en el registro que existe en Colombia, la mayoría ya tienen una certificación como una licencia o pase de conducir, no siempre recibida en las mejores condiciones de preparación, capacitación e idoneidad. Y muy difícilmente, como ya lo vimos en algunos años pasados, se someterán a una reacreditación por parte de algún órgano coordinado por el Estado. Entonces, aprendieron mal, practican mal y ejercen mal la posición de conductores o incluso de pasajeros de motocicleta, un elemento muy riesgoso para la movilidad y que pone en riesgo a peatones, ciclistas y a otros usuarios de las vías. Tienen una alta exposición porque por su economía en el consumo de combustible e incluso hasta en el no pago de peajes en las vías nacionales porque están exentos, digamos que económicamente representa muy poco conducir más tiempo y durante más kilómetros, así que ellos tienen una alta exposición y tienen en su mayoría problemas de idoneidad, lo que les hace cometer acciones o, digamos, maniobras de carácter imprudente o temerario en las vías y necesariamente, pues eso está asociado a una mayor frecuencia de incidentes con ellos involucrados, a una mayor severidad y por lo tanto letalidad, lesiones, como lo que estamos estudiando hoy, discapacitantes. Bueno, sobre el tema de las motos, comparto la opinión del profesor Gustavo. A mí me gustaría agregar que además de que el perfil del motociclista promedio en Colombia es de una persona de entre 19 y 27 años, tenemos que agregar los problemas serios que hay para el aprendizaje de la conducción.
son personas que en general aprenden manejando y aprenden cayéndose. Cuando uno habla y hace estudios cualitativos con esta población, se encuentra con temas muy específicos que se relacionan claramente con la idea de, es que si usted no se cae, no está aprendiendo a manejar. Entonces, hay unos imaginarios alrededor de cómo se aprende a conducir, de cómo se es hombre incluso, porque alrededor del 70% de los usuarios de motociclistas son hombres, y los hombres somos más tendientes a adoptar comportamientos de riesgo en el tránsito que las mujeres, que se deben abordar. De hecho, se han hecho ya algunas investigaciones en algunas ciudades del país, del Instituto de Salud Pública de la Javeriana, que hablan precisamente de eso, donde nosotros estamos más expuestos por los imaginarios sociales que se entretejen alrededor de la conducción de motocicletas y de cómo se aprende. Otra cosa que es importante respecto a la alta incidencia de lesión y de muerte y de discapacidad en motociclistas es el uso de los cascos. Nosotros en 2013 hicimos una investigación en dos ciudades de Colombia, en Valledupar y en Ibagué, en donde encontramos que los cascos no solamente no se usan, ¿sí? Encontramos en el caso de Valledupar una prevalencia de uso del 67%. No solo no se usan, sino que no se usan bien. Entonces, es muy común encontrar motociclistas que no tienen el casco abrochado, no usan el casco abrochado. Entonces, en el momento en el que se presenta un incidente vial, el casco sale a volar y la persona pues se encontrará pues tendrá que pegarse en la cabeza contra las cosas que tiene que pegarse. Otra cosa es que el costo de los cascos en Colombia o la entrega y la verificación de las cualidades de un casco para que sea un elemento de protección adecuado y seguro no son una regla general. Entonces, muchos de los motociclistas que nosotros encontramos en la calle portan motos que valen 1 millón, 3 millones de pesos y usan un casco de 50.000 pesos o el casco que le regalan con la moto, que muchas veces no es un casco que cuente con certificaciones o que cumpla con estándares internacionales para proteger la cabeza frente a las fuerzas cinéticas que se dan en el marco de un incidente vial. Sí. Entonces, tenemos cascos que de entrada en muchos casos no son seguros, pero además esos cascos no los estamos usando bien. En el marco de la encuesta esperamos averiguar algunas cosas. También se viene una encuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que profundizará un poco más en esos aspectos, porque desde la encuesta nacional de salud pues no alcanzamos a verificarlos. Ok, aquí una pregunta que creo que tiene que ver con lo que estamos comentando. ¿Qué tanta implementación tecnológica existe en Colombia para la educación y formación con la interacción o simulación en seguridad vial? Gracias. Entonces, eso es todo un universo por desarrollar. La percepción que yo tengo es que se ha usado muy poco la tecnología en general y en particular en relación con esa inquietud para simular o capacitar a los usuarios en las vías, particularmente los motorizados, eso es muy bajo. Entonces, las personas literalmente salen de las escuelas de capacitación o formación de conductores con unas horas de, digamos, práctica, pero, digamos, la tecnología es desaprovechada, en tanto las personas podrían hacer en sus computadores o incluso con su teléfono celular diferentes procesos tecnológicos que les permitieran desarrollar las habilidades que, repito, no son solo motrices, sino que tienen que ver con percepciones, con procesamientos cognitivos, con asuntos del lenguaje, la comunicación verbal y no verbal en la movilidad. Así que es muy buena la pregunta, en tanto es todo un universo de asuntos que no hemos ni desarrollado ni siquiera explorado suficientemente.
O sea, tenemos mucho por hacer aún en este tema tecnológico para contribuir. Bueno, aquí hay otra pregunta. Si tenemos alguna referencia de estudios de discapacidad por origen vial en otros países. Bueno, Freddy. sí. El estudio de discapacidad en ocupantes de vehículos más importante que ha salido en las últimas décadas lo hizo Ameratunga y colaboradores. Es una revisión sistemática de alrededor de 69 estudios, de los cuales 19 cumplieron con los criterios de inclusión. Tiene corte a 2002 y es donde les digo que encontraron una prevalencia más o menos entre el 2 y el 87% de discapacidad tras un incidente vial. Sin embargo, se reporta que hay muchas dificultades metodológicas para hacer seguimiento a estos casos y en especial están ligadas básicamente a la pérdida del seguimiento de pacientes. Entonces, nosotros podemos establecer más o menos discapacidades a 1 año o a 2 años después, pero en muchos casos las lesiones que inicialmente en una persona joven pueden representar una molestia menor, pueden convertirse en discapacidades importantes a lo largo de la vida ya con la edad. Está ese estudio que es súper importante y además de los de CIT, en Perú existe otro estudio, no recuerdo el nombre de los investigadores que lo hicieron, pero con muchísimo gusto en el correo de CIT nosotros podemos adjuntar el archivo de Ameratunga y colaboradores, que no se consigue fácil, y el de Perú, para que lo puedan revisar. ¿Dices que ese estudio es de qué año? ¿2012 o 2002? ¿Cuál? El de Ameratunga. El de Ameratunga es de 2004. 2004, ok. De 2004. Sí, ya bastantes años que también ya Sí. podemos tener nuevos datos. Ok, digamos que frente a eso tenemos una pregunta que nos dicen que existen dificultades para la generación, consolidación y análisis de la información sobre las consecuencias no fatales. ¿Cómo se podría mejorar el registro de las personas con lesiones viales en el país? ¿Qué se les ocurre? Digamos que, qué pena, no sé si Gustavo iba... No, dale. Digamos que el registro de las lesiones en este momento en Colombia se viene haciendo, pero las bases de datos no son públicas. Existe el... ay, se me fue. El CIRAS es un sistema de información de algo de tránsito. El CIRAS, en el CIRAS se registra toda la información que se recoge a partir del SOAT y lo diligencian los hospitales. Ese CIRAS contiene información geográfica sobre el lugar donde se presenta la lesión y además se le vinculan los datos de los pacientes, el tipo de lesión de los pacientes y también los costos. Es una herramienta importantísima si uno quiere llegar a costear y a dimensionar el impacto económico que tienen las lesiones de tránsito. Sin embargo, esa base de datos le pertenece a Fasecolda y no ha sido fácil hacer la gestión para acercarnos a esos datos, digamos, desde el punto de vista de investigación. Okay, hablamos con ellos en febrero, en marzo estuvimos hablando con ellos y nos dijeron que si Ministerio de Salud tiene un superusuario y puede consultar esos datos, pero pues hasta ahí, desde el Ministerio, digamos que se puede hacer la gestión para conseguir esos datos en la medida de lo posible. Entonces los datos sí existen, pero no están disponibles. Esas son las barreras a las que nos enfrentamos para poder avanzar y caracterizar mejor la problemática. Claro. Bueno. Además existe otra cosa y es
otra cosa que es muy común en las ciudades donde el sistema de salud no funciona tan bien, y es que hay mucho fraude al SOAT. Ok, Entonces, muchas personas se caen por las escaleras, por ejemplo, eh, y se van con el SOAT de su carro a hacer la reclamación y lo pasan como un incidente vial. Entonces, esos números hay que revisarlos y esos datos siempre están sujetos a glosa desde el sistema de salud. Entonces, después de la revisión de las historias clínicas, el SOAT define si las lesiones del paciente son o no, digamos, consistentes con una lesión de tipo vial o no, y entonces se glosa la cuenta y ese caso se retira de la base. ok. De pronto, esa resolución que tú mencionabas, la 08363, La 583 de 2018. ¿esa nos podría ayudar a mejorar la recolección de los datos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la resolución 583 de 2018 define un nuevo registro sí, una nueva estructura de registro para la discapacidad y también para la certificación de la misma. Hasta este momento, digamos que tú ibas y te registrabas como persona con discapacidad en los hospitales del distrito o en la misma Secretaría de Salud a partir del diligenciamiento del registro. Pero el registro tiene muchas dificultades y, bueno, tiene muchas dificultades. Lo que se plantea o lo que se planteó en 2018 para que empezara el año pasado, pero el año pasado no pasó porque no había suficiente capacitación, es que las EPS deben ahora certificar la discapacidad a partir de un análisis multidisciplinario de cada paciente. Entonces, ahora el registro y la certificación de discapacidad va a estar en manos de las entidades promotoras de salud del sistema. Este año se vio truncada la implementación del tema, básicamente por asuntos de COVID. Ok. Y a mí me gustaría agregar finalmente respecto de esa pregunta que mientras en el país no haya la suficiente sensibilidad y conciencia de la magnitud del problema, no va a ocurrir. Y lo digo teniendo en cuenta todo lo que tuvo que pasar el país por más de 5 décadas y por más de 5 años de negociaciones del proceso de paz para que se reconociera que aquí hay víctimas del conflicto armado, que hay víctimas de secuestro, que hay víctimas de violación, que hay víctimas... Entonces, solo para que tengamos una idea, la magnitud de la mortalidad y las lesiones viales supera mucho el número de personas víctimas por el conflicto en el mismo periodo histórico. Entonces, mientras no exista esa conciencia social, el asunto no va a ganar la importancia para alcaldes y gobernadores que obliguen al cumplimiento de la normatividad y que municipalice la responsabilidad de llevar a cabo esos registros poblacionales de discapacidad por toda causa y obviamente las de origen vial. Sí, otra cosa que les puedo contar al respecto es que el capítulo de discapacidad de la encuesta nacional de salud, en este caso el formulario aprobado, incluye una pregunta sobre el origen de la discapacidad. Entonces vamos a poder estimar el tamaño de la discapacidad a partir de la aplicación del WODAS en el país y vamos a poder ver no solo cuáles son los componentes o cuáles categorías participan más en la discapacidad global, sino que también vamos a poder estimar el subregistro que hay en el registro para la caracterización y localización de personas con discapacidad. Creo que es una oportunidad muy importante para contrastar lo que tenemos con lo que salga. Bueno, entonces ya para ir finalizando, la última pregunta, creo que esta es para Gustavo. En la presentación se mencionó un estudio que describe los pasos a seguir para reducir las muertes viales al año 2030. ¿Nos podrías mencionar algunos de estos pasos? ¿Cuáles consideras que son los más relevantes para el contexto de las ciudades latinoamericanas?
Claro que sí, gracias por la pregunta. Es una información que se puede accesar por internet de manera gratuita y que tiene que ver con las recomendaciones de un equipo de expertos donde participó el líder original de los temas de Visión Cero en Suecia, Claes Tingvall. Y él, junto con otros, propusieron 9 recomendaciones específicas. Esas informaciones están contenidas en la Declaración de Estocolmo, que repito, es de febrero del año 2020, está en español, se puede descargar en la internet y se puede navegar. Y entre esas recomendaciones, pues obviamente que fortaleciendo el tema de la visión cero como horizonte a través de la implementación de las dimensiones del sistema seguro, vamos a tratar de trabajar cosas como, por ejemplo, la infraestructura segura, diseñándola segura desde su origen y hacer trabajos de tipo comportamental, trabajos de política pública, trabajos de fortalecimiento de la gestión de la información, etcétera, etcétera. Obviamente tienen espacio allí el fortalecimiento de los desarrollos para vehículos seguros y también, como se ha insistido tanto en esta presentación, particularmente la de Freddy, la oportunidad y la calidad de la atención a las víctimas viales. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Bueno, entonces ya para terminar y para cerrar, pues de nuevo darles las gracias a Freddy y a Gustavo por los aportes que nos han hecho la tarde de hoy. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron conectados y atentos. Para concluir, entonces queremos decirles que así como lo presentó Freddy, como lo estábamos conversando, es muy importante que se pueda generar información que nos permitan hacer análisis para visibilizar mejor esta problemática que tenemos alrededor de la discapacidad por origen vial. Nosotros en estos 4 años de estudio nos hemos encontrado con lo que veníamos hablando, el subregistro. Si no tenemos fuentes seguras, fuentes confiables, pues va a quedar un problema sin visibilizar como debe ser. Este es un tema que debe tomarse desde un ámbito más amplio para que tome la visibilidad que se quiere. Tengamos en cuenta que la discapacidad por origen vial es un problema que afecta a muchas personas. Es uno de los dramas humanos y sociales más críticos y tal vez menos estudiado de la inseguridad vial, como lo ha mencionado Gustavo a lo largo de otras exposiciones. Tengamos presentes que las personas que sufren un incidente no fatal en la vía tienen alta probabilidad de nunca volver a la vida que tenían. Entonces, consideramos que la discapacidad por origen vial es un tema que debe ser más visible. Desde sí estamos seguros que la investigación científica nos ayuda a comprender y a dimensionar una realidad que puede estar pasando desapercibida. Entendemos que el manejo de esta problemática es una responsabilidad colectiva, donde como sociedad debemos hacer modificaciones en el entorno y en la actitud para favorecer la inclusión de todas las personas que sufren no solo una discapacidad por origen vial, sino cualquier otro tipo de discapacidad. Bueno, entonces para finalizar, ustedes se preguntarán qué sigue. Para nosotros como empresa estamos para dar el apoyo ahorita en el mes de septiembre a la diagramación del informe de los resultados de discapacidad por origen vial en Antioquia. Es un documento que también va a traer unos datos muy interesantes. También los queremos invitar a compartir con este equipo de trabajo sus ideas o sus iniciativas en torno a esta problemática. Para esto, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo contacto@cdcia.com o también a través de nuestra página web. No nos queda más que desearles una feliz tarde y muchísimas gracias por atender a esta invitación. Hasta luego.
Gracias a todos por su asistencia. Pueden descargar las investigaciones en la página de seed.com. Les voy a poner el enlace de las investigaciones aquí en el chat para que puedan consultarlas y descargarlas. Lina, qué pena. Para la persona que preguntó por el estudio de Ameratunga, yo creo ¿Sí? que te envío el documento para que lo adjuntemos. Tal vez le pueda ser de utilidad. Ok. Compartiremos entonces el material a la persona si logramos de pronto que nos escriba el correo para compartírselo directamente. Gracias a todas las personas que se unieron desde Argentina, de Chile, de México. Muchas gracias por acompañarnos. Los estaremos haciendo llegar nuevas actividades en torno a temáticas de movilidad y seguridad vial a sus correos para que estén atentos y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @CDCIA en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Buenas tardes, una pregunta. ¿Hay posibilidad de que compartan la presentación? ¿Es posible? Sí, vamos a compartir toda la información en nuestro canal de YouTube. Van a tener el video y el acceso a toda la información. Claro que sí, les vamos a dar también, hacer llegar eso a sus correos. Ah, ok, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Excelente ponencia. Abrazos. Con mucho gusto.